Muy bien, pues dice así el salmista, como podéis ver, es un salmo pequeñito, corto, pero dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es cierto que este salmo es corto, pero como alguien ha dicho, es una joya literaria y espiritual. Corto, pero es una joya literaria, espiritual. Dice, lo que falta en volumen lo tiene en calidad. Y después dice, este salmo tiene la fragancia de una rosa y el perfume de la unidad entre los creyentes. Qué precioso, ¿eh? Y el salmista nos da 4 puntos principales. Primero nos dice en el versículo 1 que es bueno y delicioso cuando los hermanos habitan juntos en armonía, en unidad. El segundo punto es que es fragante, es aromático, es bienoliente. Tercero, que es refrescante. Y cuarto, es la garantía segura de la bendición de Dios. Así que en el primer punto vemos la unidad del pueblo de Dios es buena y deliciosa. Mirad. Empieza el Salmo con una exhortación, y es a que miremos. ¿A que miremos el qué? A que miremos algo que realmente vale la pena. Dice Spurgeon, mirad. Es una maravilla pocas veces vista. Por lo tanto, mirad. Y puede ser que la veamos, ya que es una característica de los verdaderos santos. Por lo tanto, no fracasen en inspeccionarla. Es bastante digna de admiración. Detente y obsérvala. Te encantará para que la imites. Por lo tanto, miradla bien. Miradla bien. David llama nuestra atención, hermanos, a algo bueno y delicioso. ¿Qué es eso tan bueno y delicioso? La palabra de Dios nos dice lo que es bueno y delicioso. Habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es bueno y delicioso. Y es una realidad, y esa realidad trae una promesa, como vemos al final. Bueno y delicioso. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De quién son estas palabras? ¿Son de David? No. Estas palabras son escogidas por el Espíritu Santo para describir la unidad de hermanos que viven juntos. Y es buena en sí, ¿para quién? Para nosotros mismos, para nuestra iglesia y para los de fuera. La palabra armonía indica, hermanos, unidad, concordancia, paz, amistad, relación sana entre las personas, en este caso entre los hermanos. Y toda la Biblia contiene un mensaje de armonía y es lo que Dios desea que sus hijos lleven a cabo. La armonía, la unidad, la unión. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, 18, si es posible, dice, vivid. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, hombres y mujeres. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todo ser humano. Otra cosa es que ellos no quieran estar. Pero aquí, como vemos, el enfoque es entre los miembros del pueblo de Dios. Entre los miembros del pueblo de Dios, no entre la gente del mundo.
Y el salmista quiere, porque es la voluntad de Dios, que los hermanos caminemos en la senda que Dios nos ha marcado. No hay otra senda para nosotros. Hay un camino estrecho, una puerta angosta. Hay un único camino, que es Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que caminemos en esa senda, como digo, que Él ha marcado. ¿Qué hará Dios? Guiarnos por esa senda, por ese sendero, por ese camino. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré los ojos. Hermanos, ¿sabemos lo que significa esto? Cuando nosotros estamos andando por la senda que Dios nos ha marcado, el Señor nos promete que sobre lo que Él nos va a ayudar, que nos va a enseñar en el camino en que debemos andar, y que sobre nosotros están puestos los ojos de Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Pero Dios quiere que caminemos por esa senda, por su senda, juntos en armonía, juntos, unidos. Recordemos la importancia que le dio el Señor Jesucristo a la unidad de la Iglesia. Mira las palabras que pronunció la noche en que fue entregado. El Señor oró 3 veces por su pueblo. ¿Para qué? Para que todos sean uno. En Juan capítulo 17, versículo 11 leo, y ya no estoy en el mundo. Esa es la oración intercesora del Señor Jesucristo en favor de su Iglesia. Dice, le dijo al Padre, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. En Juan 17:21, el Señor vuelve a repetir, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La tercera oración está en el 17:22, Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuán importante es, hermanos, que la Iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, permanezcamos juntos. Porque esa es la voluntad de Dios, como hemos visto. Y eso es lo que había en el Señor Jesucristo a la hora de pedir al Padre. En nosotros todavía tenemos el viejo hombre, la vieja naturaleza, que desea con todas sus fuerzas llevar a cabo su voluntad. Y hay una lucha interna en nosotros. Tenemos nosotros una vida divina, una nueva naturaleza. Y ahí están en nuestro interior, en nuestra mente, tratando de vencer, tratando de llevarnos a terrenos que deshonremos al Señor. Pero está la nueva naturaleza, que desea que nosotros nos esforcemos, confiemos, sigamos tras aquel que nos ha mostrado por el camino que debemos andar, que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo deseaba esto, pedir que seamos uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea al ver el qué, al ver el amor fraternal entre su pueblo. Recordad lo que dice Pablo en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sabemos lo que es eso, hermanos? ¿Lo que significa? Yo creo que, yo hablo por mí, no tengo que hablar por nadie, hablo por mí. Y es que a veces quizás me olvide de que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, para que yo pueda manifestarlo hacia los demás
y en especial y en particular sobre mis hermanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y cuando manifestamos amor, estamos colaborando para la unidad de la Iglesia. Hermanos, la unidad espiritual no es ni puede ser creada por la Iglesia. La unidad ha sido creada por el Espíritu Santo. Dice Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, y después en el versículo 20, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así que la unidad espiritual ya ha sido creada. Y nosotros, por lo tanto, no somos llamados a formar la unidad del Espíritu, pero sí somos llamados a preservar esa unidad, a mantener esa unidad. Eso nos corresponde a nosotros. La unidad es un hecho, es una realidad, es una unidad espiritual, pero que esa unidad que es espiritual la pueda ver el mundo, es donde nosotros tenemos que esforzarnos para que sea una realidad. Como digo, somos llamados a mantener, a preservar la unidad. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:1-2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo podemos completar el gozo de Pablo? Es lo que le pedía a los filipenses. Y notad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, unidad, armonía. ¿Es posible la armonía en la Iglesia del Señor? Del momento que Dios la pide, por supuesto que es posible, pero depende de nosotros, hermanos. Depende de nosotros. Efesios 4:3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, preservar la unidad del Espíritu mediante la paz. Esto nos corresponde a nosotros. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pablo en Romanos 12:16. Vivid en armonía unos con otros. Primera Corintios 1:10, Pablo, que no haya divisiones en la Iglesia. Por el contrario, sed todos de un mismo parecer, unidos ¿en qué? En pensamiento y en propósito. Ese es el llamado. Toda la Biblia en sí es una unidad, toda la palabra de Dios. Dios nos conoce, Dios nos conoce. Y uno de los más, yo diría, no, el más no lo sé, pero uno de los peligros más grandes que tenemos para que no se lleve a cabo la unidad de la Iglesia es nuestra mente, hermanos, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden ser desastrosos, injustificados muchas veces. Ahora, ¿cómo mantenernos o cómo mantenemos la unidad? ¿Cómo preservamos la unidad? Hermanos, hay una sola respuesta.
obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. No busquemos nuevas fórmulas, se trata de obedecer la palabra de Dios. Y cuanta más comunión tengamos con Dios, mayor comunión tendremos con nuestros hermanos en Cristo. El rey David utiliza dos imágenes para mostrar la maravillosa unidad que hay en medio de su pueblo. La primera tiene que ver con el óleo. Y el segundo punto es la unidad del pueblo de Dios. La unidad del pueblo de Dios es fragante, es aromática. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Estaba el hermano Javi presidiendo y veía su barba y me acordaba, digo, mira, no es la barba de Aarón, pero es una hermosa barba. Y fijaos que el salmista nos está hablando de la unidad como algo fragante, aromático, que huele bien. Ahora, lo contrario es, hermano, el desacuerdo, la deslealtad, la discordia. Eso huele mal. Eso huele muy mal. Pero la cordialidad y la fraternidad derraman una influencia fragante. Dice, la unidad cristiana es como el perfume fragante, aromático, que se empleó ¿para quién? Para ungir a Aarón el sacerdote. Por eso dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Se está refiriendo al óleo sagrado que se preparaba para la consagración, en este caso, de Aarón como sumo sacerdote. Era la señal de su consagración y separación de todo lo inmundo. El óleo que se confeccionaba tenía que oler muy bien, seguro. Y digo que tenía que oler muy bien porque Dios lo mandó, Dios lo ordenó. Fue Dios quien dijo de qué sustancias o especias tenía que componerse el óleo, el aceite de la unción. Y si Dios lo ordenó, seguro que olía. Dicen algunos hermanos, el aroma que desprendía era tan agradable que se gozaba no solo el sacerdote, sino también todos los que estaban cerca. Todos los que estaban cerca. Dice un hermano llamado Clark, la composición de este aceite santo lo vemos en Éxodo 30, 23. Vamos a verlo un momento. Éxodo 30, 23. Éxodo 30, 23. Podríamos hacerlo nosotros un día para ver cómo huele. 30, 23. Dice, habló el 30, 23, ¿he dicho? Sí. El 22 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, notad que es Dios quien da las instrucciones a Moisés para que se confeccione, ¿verdad?, este aceite, este óleo. Dice, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, 6 kilos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, 3 kilos, de cálamo aromático 250, 3 kilos, y de casia 500, 6 kilos.
según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, 4 litros. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y después aquí a continuación ya habla: con él ungirás el tabernáculo, tal. Y el 30 dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Por eso digo que este óleo, este aceite, el perfume sería increíble, dado que fue Dios quien dio las órdenes, ¿verdad?, para que se hiciera. Dice, como comentaba Clark, dice: la composición de este aceite santo lo vemos en Éxodo 23, especias finas, mirra, canela aromática, cálamo aromático y aceite de oliva. El olor de esto debe de haber sido muy agradable, y sirve aquí como una metáfora para apuntar la exquisita excelencia del amor fraternal. ¡Qué bonito! Tiene un sentido, obviamente que sí. Ahora, hermanos, puesto que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, quizás deberíamos hacer algunas preguntas. Y serían las siguientes: ¿qué clase de perfume somos? ¿Qué clase de perfume somos? ¿Lo llenamos todo? ¿Somos de influencia a los demás? ¿Se gozan todos los que están cerca de nosotros? ¿Somos de bendición para los demás? Recuerdo, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. ¿A qué olemos? ¿A deslealtad? ¿A discordia? ¿A desacuerdos? Todos recordamos, ¿verdad?, cómo éramos y cómo olíamos antes de la conversión. Éramos muertos en vida, muertos espirituales. Y formábamos parte de la morgue más grande que ha habido en la historia, y es el mundo. El mundo. Pero Dios nos sacó. Dios, por su misericordia, nos sacó de esa morgue y nos ha incluido en su gran familia. El olor de Cristo es grato. Ascendió hasta el trono del Padre y lo recibió. ¿A qué olemos nosotros? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Somos de edificación, hermanos y hermanas? Y yo espero y deseo que sí. Hermanos, ese olor fragante, esa unidad, esa armonía tiene que comenzar en nuestros hogares. En nuestros hogares es el lugar donde tenemos que ver, donde se debe manifestar la unidad, el amor. Dice J. Kistemaker, hablando de olores y refiriéndose al martirio de Policarpo. Policarpo fue un obispo de la iglesia de Esmirna, segundo siglo. Dice que fue quemado en la hoguera y al quemarse desprendía un olor. ¿A qué sería? Si están quemando a una persona, ¿a qué oleríamos?
a carne, ¿no? Quemada. Pues no pasó esto con Policarpo. No sucedió esto con Policarpo, un discípulo de Juan. Dice, desprendía un olor fragante. Yo cuando lo leí, digo, Señor, y continúa diciendo, como si fuera incienso u otra especia preciosa. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Han habido muchos mártires que murieron cantando. Y Policarpo dijo, podéis hacer conmigo lo que queráis. Me tiráis al circo con los leones, me quemáis, haced lo que queráis. Pero mi fe es inquebrantable, es inamovible. Mi Señor es mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar yo ahora a Él? Lo quemaron y del cuerpo de Policarpo se desprendía olor fragante. Increíble, maravilloso. Continúa diciendo David, el cual, está hablando del óleo, como sabemos, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Qué bendición más abundante es la unidad. Qué bendición más abundante es la unidad. El aceite sagrado de la unción es una ilustración del ministerio del Espíritu Santo descendiendo cual perfume fragante sobre el pueblo de Dios cuando los hermanos viven en discordia, en armonía, Ese es el vaso para que digo mi hermano Javi, pero es igual. No ya me ha dicho Antonio, no, que no lo estrena. En armonía, hermanos, armonía, unión, paz, amor. Y fijaos qué cosa más interesante. En los versículos 2 y 3 hay una triple repetición. ¿A qué me refiero? Mirad, en el 2 nos dice, que el buen óleo desciende sobre la barba. Primero es derramado, es derramado sobre la cabeza de Aarón. Después dice que desciende sobre la barba. A continuación dice que baja. ¿Baja hasta dónde? Hasta el borde de sus vestiduras. Y el 3 dice que desciende sobre los montes de Sión. Desciende, baja, desciende. ¿Qué enfatiza? La bendición de la unción de Aarón venía de por encima de él, es decir, venía de Dios. La bendición venía de Dios. Y dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo desciende del cielo. La verdadera unidad, hermanos, como todos los buenos dones, vienen de arriba, de Dios. Es muy bueno el Señor. Yo se lo he dicho a Marta, cuando la he visto, Marta, el Señor es muy bueno. Digo, el Señor es bueno. Y es verdad, es muy bueno. Y lo podemos experimentar, y lo estamos experimentando en nuestras propias vidas. Cómo nos guarda, cómo nos cuida. No significa que no vayamos a tener enfermedades, ni que pasemos por situaciones pues difíciles, pero estamos hablando de la unidad de la Iglesia, que es bueno y delicioso. Y esto es maravilloso, hermanos. Vivimos en un mundo que ya veis cómo está, desunión total. En el Congreso de los Diputados, madre mía, Señor, eso nunca he visto, insultándose, desunión. El problema es cuando la desunión
se lleva a cabo en la Iglesia, surge en la Iglesia. Y os tengo que decir algo, hermanos, hay mucha desunión en la Iglesia evangélica. Mucha. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo que es bueno y delicioso. Así que la primera imagen que el Señor utiliza es el óleo. Hay una segunda imagen que utiliza el rey David para mostrar la maravillosa unidad que hay en medio del pueblo de Dios, y es el rocío. Tercer punto es: la unidad del pueblo de Dios es refrescante. Versículo 3a. Es como el buen óleo sobre la cabeza, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. En medio de la sequía y el calor, el rocío, ¿qué hace? Preserva, nutre y restaura los pastos. Israel es un país donde hace un calor asfixiante, no os lo podéis imaginar. En pleno final de mayo, que nos tocó estar allí, hacía un calor, pero insisto, o sea, estuvimos en Masada y allí tachicharrabas. Y por eso digo que cuando dice como el rocío de Hermón, el monte Hermón es el que está en el norte, precisamente ha sido ocupado ahora por el ejército judío, aquello es estratégicamente hablando, es vital para su defensa. Bueno, la unidad es fragante como el óleo y ahora nos dice que es refrescante como el rocío. Y leía: en medio de la sequía y el calor, el rocío preserva, nutre y restaura los pastos. El rocío es símbolo de algo que refresca. De la misma manera, la comunión entre hermanos se renueva y refresca. La comunión entre hermanos renueva y refresca. Y fijaos cómo finaliza este salmo, que finaliza con una promesa de Dios. Y ese es el cuarto punto, que es la unidad del pueblo de Dios, es la garantía segura de la bendición de Dios. Y nos dice David, versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna, ¿para quiénes? Para los que promueven la unidad. Y después hay maldición para quienes rompen la unidad. Bendición y vida eterna para los que promueven la unidad. Maldición y yo diría y condenación para los que rompen la unidad. Porque la voluntad de Dios, insisto, es que su pueblo precisamente manifieste que son uno, que somos uno. Y el mundo tiene que ver el amor de los hijos de Dios. Así que Dios envía bendición y vida eterna donde la paz es cultivada, es sembrada. Toda bendición cesará donde entra el orgullo. La vida espiritual se manifestará solamente donde reinan el amor y la paz. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Así que, hermanos, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, ¿verdad?, debemos promover la unidad. Debemos luchar por la unidad de la Iglesia. La unidad. Dice Spurgeon, no del amor, porque habla los creyentes que aman y promueven la unidad son bendecidos. Los que aman y promueven la unidad son bendecidos. Y dice Spurgeon, no del amor que viene y se va, sino del que permanece. No del espíritu que separa y aísla, sino del que habita en unidad.
no de esa mentalidad que es todo debate y diferencias, sino la que busca el morar juntos en armonía. En armonía. Concluyo leyendo Hechos, y os animo a buscarlo, Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Ya sabéis, seguro que alguno de vosotros, ya sabéis de qué tratan estos dos versículos. Nos habla de cómo vivían los primeros cristianos. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Y es así como quiere Dios que vivamos nosotros. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hemos dicho que perseveraban unánimes cada día. Y el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la bendición, hermanos. Si nosotros nos esforzamos en guardar la unidad en el Espíritu, Dios va a bendecirnos. Esto es lo que hacía con la iglesia primitiva, pero esto es para nosotros también. Y el deseo de Dios es bendecirnos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Recordad, la unidad del pueblo de Dios la unidad del pueblo de Dios es buena y deliciosa. La unidad del pueblo de Dios es fragante. La unidad del pueblo de Dios es la garantía segura de la bendición. La unidad del pueblo de Dios es refrescante, rocío, habla del rocío. Y por último, la unidad del pueblo de Dios es la garantía segura de la bendición de Dios. Así que el Señor nos ayude en guardar la unidad la unidad espiritual, y que podamos manifestar al mundo que somos diferentes a ellos, para que puedan creer, hermanos, en el Señor Jesucristo. Gracias por vuestra paciencia. Que el Señor nos ayude a todos, nos bendiga, y como digo, empecemos en nuestros hogares manifestando la unidad, y saliendo de nuestros hogares podamos seguir haciendo énfasis y esforzándonos para que esa unidad se vea, se refleje también en la iglesia, y cuando salgamos a nuestras tareas cotidianas también vean en nosotros, como decía, que somos diferentes, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga y nos ayude.